Hablar de violencia, una situación que pueden vivir las familias o vivir las parejas en diferentes circunstancias. Pero ¿qué ocurre cuando en consulta o en ámbitos de la salud o en diferentes ámbitos profesionales tenemos que afrontar situaciones de violencia de género? Hoy en nuestro podcast hablaremos de la intervención en crisis aplicada a la violencia en género. Bienvenidos. Al hablar de nuestra temática de intervención en crisis frente a violencia de género, te invito a revisar nuestros antiguos videos referentes a lo que son los primeros auxilios psicológicos, cómo se pueden utilizar y sus alcances. Del mismo modo, si deseas profundizar estos conocimientos, te invito a participar en nuestros cursos virtuales disponibles en nuestra página. Al hablar de intervención en crisis, la intervención en crisis es la estrategia que toma lugar en el momento de una desorganización grave. Resulta de una crisis o un suceso traumático. Su estructura teórica se apoya en la orientación en crisis en la vida de Gerald Kaplan, basada en la idea de comprender la desorganización y perturbación grave. Al recordar que prevención, intervención y posvención son sinónimos aproximados de los conceptos tradicionales de salud pública de prevención primaria, secundaria y terciaria. Su duración es a corto plazo. El proceso de ayuda abarca el tiempo que se toma para recobrar el equilibrio después de un suceso o una crisis. Al tener pocas sesiones se obtienen ventajas económicas y brinda terapia directa durante la crisis, ventajas terapéuticas adicionales. Aumentamos la oportunidad del paciente para crecer a través de una crisis, al asistirlo y ayudarlo para que domine la situación y se traslade a la reorganización de una vida desorganizada. La eficacia del servicio de intervención en crisis se incrementa en función de la proximidad en tiempo y lugar del suceso de la crisis. La ayuda necesita estar disponible inmediatamente después de un fácil acceso a las personas. El retraso de horas, días o semanas para ayudar es negativo. El factor de peligrosidad puede aumentar la crisis, resultando en pérdida de la vida, un suicidio o un homicidio. Otro peligro es que los hábitos y los patrones disfuncionales de pensamiento pueden arraigarse profundamente en la vida de la víctima y llegar a ser difíciles de cambiar más adelante. En resumen, el énfasis en el tiempo es para calcular tanto la reducción del peligro como para aprovechar la motivación del paciente para encontrar algún enfoque nuevo, sea actitud o conductual o para enfrentar las circunstancias de la vida. Algunos de los objetivos. Dentro de los objetivos de esta intervención en crisis, el objetivo principal será el ayudar a las personas a que recobre el nivel de funcionamiento que existía inmediatamente antes del suceso de la crisis. Algunos la definen como la restauración del equilibrio, otros como la reobtención de la capacidad del individuo para enfrentar la situación. Aunque la mayoría de los terapeutas reconocen que la víctima nunca, entre comillas, regresa al estado anterior de funcionamiento, al tratar de resolver la crisis con un buen resultado, la persona aprenderá nuevas formas de enfrentamiento y consecuencias en la víctima, concluyendo y conceptuando la vida de modo distinto, y puede ser capaz de planear nuevas direcciones para el futuro. El segundo punto, la evaluación. La evaluación es importante para detectar las capacidades y deficiencias en cada uno de los sistemas involucrados en la crisis. Los datos sobre lo que está mal en la vida de la persona se complementan con lo que aún funciona. La fuerza y los recursos sociales se pueden usar para ayudar a enfrentar la angustia de crisis. La labor del clínico o los profesionales clínicos es determinar qué variables ambientales la precipitaron, cuáles mantienen la desorganización y sufrimiento y las que se pueden movilizar para facilitar el cambio, el constructivo en la situación. El emplear este análisis conduce a una gran variedad de estrategias para el cambio, desde la ayuda para asegurar la asesoría legal, la alimentación y hasta una referencia de consejo y orientación. Dentro de este mismo punto debemos tener en cuenta la ayuda en el sistema. El desafío de la intervención en crisis no solo se vincula al trabajo eficaz y eficiente con la víctima, sino también la flexibilidad para movilizar un rango completo de recursos del suprasistema, que puede ser la familia, la comunidad o los voluntarios,
para trabajar hacia la resolución de la crisis del paciente. Como el tiempo es corto, la participación es más activa para tener acceso a la dificultad, necesidades inmediatas precisas y movilización de los recursos de ayuda. Y uno de los efectos de los terapeutas profesionales es que son más activos, directivos y orientados hacia la meta en qué situación de no crisis, por lo que en la situación de crisis debe ambientarse a ella. Por otra parte, además de los objetivos y direcciones en trabajo de la crisis por el grupo de intervención, se debe alentar a que los pacientes hagan lo que puedan por ellos mismos, lo que constituye el principio básico de la intervención. Solo cuando la desorganización excesiva y el trastorno excluyen a la víctima a actuar sobre su propio interés, se debe tomar acciones más directivas. Como ejemplo, llamar a los padres, trasladar a la persona de su casa, iniciar hospitalizaciones de urgencias. En el enfoque de intervención en crisis está implícito el intento de acrecentar las fuerzas de la víctima para el dominio de la situación. Y partiendo de que los pacientes esperan independizarse, se debe esperar tanto como sea posible hacia el facilitamiento y fortalecimiento de la independencia posterior. Tercer punto. Las áreas de la intervención en crisis. Para Pasternak y Albers, sobre la intervención en crisis involucra tres áreas generales. A. Establecer y facilitar la comunicación entre personas en crisis e instituciones. B. Ayudar al individuo o la familia a que perciban correctamente la situación con un enfoque sobre los sucesos concretos, sus significados y posibles resultados. Y C. Ayudarlos en manejo de sentimientos y emociones de manera franca. Por otro lado, la posición de Jacobson, Stricker y Mowley diferencian 4 niveles de la intervención en crisis. Primero, la manipulación ambiental, que puede ser dada por un amigo o un sacerdote o una persona cercana a la persona afectada. Segundo, el apoyo general, donde es importante como pilar resaltar la empatía. Tercero, el enfoque genérico, trabajos a corto plazo con personas entrenadas en intervención en crisis. Y cuarto, intervención de crisis adaptada para cada individuo por personas entrenadas en psicología anormal, la teoría de la personalidad, teoría de las crisis y áreas relacionadas. Desde la postura de Liederman, en cuanto al proceso del duelo, plantea que los terapeutas deben A. Ayudar a la persona a aceptar el dolor de la pérdida y verbalizar los sentimientos de culpa. B. Analizar la relación con el fallecido y expresar la pena y el sentimiento de la pérdida. C. Descubrir una formulación aceptable para relaciones futuras. Y D. Establecer nuevos patrones de conductas con las personas cercanas. Desde la postura de McMurray, distingue 4 niveles de intervención en crisis. Primero la facilitación, segundo la empatía, tercero el control y cuarto, dependiendo del nivel de la crisis, sea catastrófica, crítica al desarrollo, debemos tener en cuenta qué se puede hacer. En caso de la amenaza a la vida o miembros del cuerpo, se toma una posición facilitadora, escuchando, sugiriendo soluciones. En situaciones mortales, como puede ser el abuso de una persona, se puede tomar un enfoque más asertivo, intentando una referencia o de control, denunciar el abuso e iniciar una hospitalización. Por otro lado, un modelo amplio de intervención en crisis debe ayudar hacia algunas distinciones importantes en cuanto a la técnica, duración del tratamiento, servicios específicos de rescate y objetivos y entrenamiento. Debe tomar en cuenta que toda la crisis de la vida implica desequilibrio, altos riesgos y sentido de urgencia. Como último, hace una distinción entre la intervención en crisis de primer orden, que se conoce como la ayuda psicológica, y la de segundo orden, que se conocen como las terapias multimodales. Como un tercer paso, hay que hablar de la intervención en crisis de primer orden. Mackey y colaboradores identifican 2 aspectos importantes para ello: la habilidad y la aptitud. Dentro de ello se aclara la eficacia clínica, referida a la habilidad del asesor para mostrar empatía, autenticidad y aceptación del paciente. Y segundo, la técnica, referida a la aptitud para evaluar la mortalidad en casos de suicidio, explorar recursos y hacer referencias adecuadas. Como mismo literal, en este punto debemos hablar de la primera ayuda psicológica. La mencionada anteriormente implica ayuda inmediata y puede tomar solo una sesión.
Proporciona fundamentalmente apoyo. Reduce la mortalidad y vincula a la persona en crisis con otros recursos de ayuda. La pueden brindar personas que observen primero la necesidad en el momento y lugar que se origina. Se puede enseñar a los padres, hijos, de la misma manera que les enseña la primera ayuda física en caso de urgencias. La policía debería brindar la primera ayuda psicológica cuando interviene en riñas domésticas, al encontrar a un niño en la calle por maltratos, una víctima de violación, para luego referirlo con un asesor. Dentro de los objetivos de la primera ayuda psicológica, uno de los principales objetivos es establecer el equilibrio roto de manera inmediata. Como segundo, debemos dar en cuenta que la crisis de la vida se caracterizan por trastornos de las habilidades para solucionar problemas y enfrentamientos adecuados. C. Lo esencial del problema es que él o ella acepte ser incapaz de tratar las circunstancias abrumadoras en ese momento. Y como D. La finalidad o primordial es entonces ayudar a la persona a que tome las medidas concretas hacia el enfrentamiento de la crisis, que incluye el manejo de sentimientos o componentes objetivos de la situación, e iniciar el proceso de solución de problemas. Dentro de algunos otros objetivos de la primera ayuda psicológica se encuentran los siguientes. A. Proporcionar apoyo, y se basa en la premisa de que es mejor para las personas no estar solas al soportar preocupaciones extremadamente agobiantes. Significa que la gente que nos hable brindando cordialidad y preocupación y proporcionando una atmósfera que se pueda expresar la angustia y la cólera. Otros puntos importantes serán reducir la mortalidad, que se dirige a salvar las vidas y prevenir las lesiones físicas durante la crisis. Es común que algunas de ellas conducen a lesiones físicas, el maltrato a un hijo o un cónyuge, o aún peor, la muerte, el suicidio o el homicidio, en especial en una sociedad donde la violencia es parte de la vida diaria. Un ejemplo, un policía recibe lesiones en crisis domésticas, y esto es igual a control de situaciones y reducir la peligrosidad, al confiscar el arma, disponer en contacto y platicar con las personas. Como otro punto es importante es proporcionar enlaces a recursos de ayuda. Se vincula directamente a nuestra definición de la vida, con el momento en que se han agotado todos los recursos y suministros personales. En vez de tratar de resolverlo de manera inmediata, el problema total se debe identificar con precisión, las necesidades críticas. Luego se debe realizar una referencia apropiada a algún asesor, asistencia legal, institución o servicio social. Al hablar de los componentes de la primera ayuda psicológica, son los siguientes. Primero, hacer un contacto psicológico. Esto se describe como la empatía o estar acorde con los sentimientos de la persona durante una crisis, identificada en gran medida con la terapia centrada en el paciente de Carl Rogers con su enfoque humanista. Escuchar con empatía es una precondición para cualquier actividad de ayuda. La conducta básica para realizar el contacto psicológico es, por ejemplo, invitar a la persona a practicar, estar atento a lo que pasó, los hechos y cómo a la reacción de la persona al suceso, los sentimientos, haciendo exposiciones reflexivas para que sepa que lo escuchamos, y cuando los sentimientos son obvios, los indicadores no verbales, aun cuando no traduzca todavía a las palabras, y por ello puede legitimizarse. El contacto psicológico no siempre se realiza de manera exclusiva a través de la comunicación verbal. Algunas veces el contacto físico no verbal es más afectivo. Por ejemplo, tocar o abrazar a una persona que está muy trastornada. Un contacto cariñoso o el abrazo alrededor de los hombros tienen con frecuencia un importante efecto tranquilizante, además de significar interés humano. Objetivos para realizar el contacto psicológico. Que la persona se sienta escuchada, aceptada, comprendida y apoyada, lo que reducirá la intensidad de las emociones. Sirve para reducir el dolor y para estar durante una crisis, pero al reconocer y legitimizar los sentimientos de cólera, daño, angustia y etc., se reduce la intensidad emocional. Entonces la energía puede llegar a reorientarse. Examinar las dimensiones del problema. En esta fase implica estimar las dimensiones o parámetros del problema, sin cuya cuantificación no podremos intervenir de manera eficaz. La investigación se enfoca en tres áreas: pasado, presente y futuro inmediato.
Precisamos tener una línea de base anterior para valorar el efecto de la crisis. Es importante determinar el funcionamiento del CASIC de la persona antes de la crisis, es decir, la atención de las características sobresalientes de la vida. Del mismo modo, te invito a escuchar los podcasts anteriores donde hablamos a mayor profundidad de este modelo CASIC. Pero de manera general para este podcast te aclararé que CASIC está conformado de lo siguiente: un aspecto conductual, un aspecto afectivo, un aspecto somático, interpersonal y cognoscitiva. La investigación sobre la situación implica las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? Y ¿cómo? Es preciso valorar su verdadera dimensión, las fuerzas y debilidades. ¿Qué aspectos en la vida no se enfrentaron y qué aspectos de rutina parten de su modo de vida? Pueden entrar en el juego para enfrentar la situación y de qué personas se pueden disponer para ayudar, y una estimación de mortalidad en casos de indicios de daño físico. El objetivo principal de este segundo aspecto es trabajar hacia una determinación o un ordenamiento del grado de las necesidades de la persona dentro de dos categorías. Primero, problemas que pueden tratarse de manera inmediata y problemas que pueden posponerse. En la confusión y desorganización del estado de crisis, a menudo se pueden intentar o tratar las dos al mismo tiempo. Tercero, explorar soluciones posibles. Implica identificar un rango de alternativas de soluciones para necesidades inmediatas y las posteriores identificadas previamente. En una primera parte se pregunta sobre lo que ya se ha intentado. Luego de conseguir que la víctima genere alternativas y que haga tantas como pueda, y luego después de explorar sus sugerencias, se podrá participar para generar otras posibilidades. Al hablar de los problemas dentro de la conexión o exploración de las soluciones, la importancia de que visualice ideas de que existen posibilidades para solucionarlos, estructurar conversaciones con comentarios, y es importante examinar obstáculos en la implantación del plan particular, de manera no asertiva en una confrontación, y responsabilizarse de que estos obstáculos sean dirigidos antes de poner en marcha un plan. Dentro de una cuarta parte debemos tener en cuenta ayudar a la toma de acciones concretas. Implica ayudar a la persona a tomar una acción concreta para enfrentar la crisis, pero solo cuando las circunstancias dañan con gravedad la capacidad del paciente para actuar, se debe tomar un papel activo, y aún entonces se realiza de manera gradual. El objetivo de tratar en esta etapa significa lo que significa implementar una solución inmediata de las necesidades, dependiendo de dos factores principales: riesgo de mortalidad e incapacidad de la persona en crisis para actuar bajo su propio beneficio. Se tomará una actitud facilitadora o directiva para ayudar al paciente a abordar la crisis. Solo en las situaciones de alta mortalidad o si la persona no es capaz de cuidarse a sí mismo, la actitud debe ser directiva. Cuando no hay peligro para sí mismo u otros, aunque esté perturbada emocionalmente y desorganizada, pero sea capaz de hacer sus cosas, el papel debe ser más de facilitador que directivo. El papel de facilitador va desde escuchar hasta el consejo, y el directivo va desde los recursos comunitarios hasta las acciones controladas. Y como quinto, el objetivo de hacer un seguimiento de la conducta de la víctima es completar de nuevo la retroalimentación y o determinar si se realizan o no los propósitos de la primera ayuda, proporcionar ayuda, reducir la mortalidad, enlazar recursos consumados. Implica establecer un procedimiento que permita el registro para revisar el proceso. La intervención de segundo orden. Dentro de este módulo vamos a hablar de la terapia multimodal en la crisis. La terapia de crisis recoge a la víctima donde la primera ayuda psicológica lo deja de ayudar. En el proceso de reconstrucción de una vida destrozada por un suceso externo, sea muerte de un ser querido, pérdida de un miembro del cuerpo, abuso sexual, violación, maltrato infantil o intrafamiliar, etc. Para algunos autores no existe una verdadera intervención en crisis, porque ya ha pasado el peligro, pero lo denominamos así ya que se considera que si la víctima precisa de ayuda es porque aún no ha superado la crisis inicial, o las consecuencias de ellas, o ha empleado mecanismos psicológicos que han atenuado el conflicto únicamente.
La originalidad de la terapia en crisis no consiste tanto en su técnica, que toma prestada otras terapias de gran efectividad, como el hecho de que todo proceso del terapeuta hacia que lo dirige de ayudar a la víctima y no al paciente. Para tratar el impacto de un suceso de crisis en cada área de su vida, es importante tener en cuenta cómo lo vamos a hacer. La terapia en crisis intenta ayudar a enfrentar al suceso de crisis, y este proceso de enfrentamiento es un esfuerzo mucho más amplio que en la terapia de ayuda psicológica, requiriendo más tiempo y un mejor nivel de entrenamiento del terapeuta. Debemos tener en cuenta que no todas las personas que sufren una crisis en la vida necesitarán terapia para resolverla. Sin embargo, muchos otros nos prosperan también, y son estos los que requieren atención de los especialistas a corto plazo. La terapia de crisis es más eficaz cuando coincide con el periodo de desorganización de la crisis y las actividades, y debe seguir como guía para el proceso de la terapia los siguientes procesos. A. Ayuda a la supervivencia física o a la experiencia de la crisis. B. Ayuda a identificar y expresar los sentimientos. C. Ayudar a obtener el dominio cognitivo. Y D. Ayudar a un rango de adaptaciones conductuales e interpersonales. Como una segunda parte de esta fase, es importante valorar las dimensiones del problema. Los datos de valorización se pueden tomar de diversas fuentes, siendo la principal la entrevista y utilizando la estructura de CASIC como un mapa cognitivo. Lo principal y nuevamente de la valoración para determinar el impacto del suceso y el desencadenante de la crisis sobre el funcionamiento conductual, afectivo, interpersonal y cognitivo. La información se debe tener en cuenta en cada una de las siguientes áreas. Primero, el suceso precipitante. Saber qué fue lo que pasó para desencadenar la crisis, cuándo ocurrió y quiénes o quién estuvo involucrado. Segundo, el problema presente. ¿Qué trastornos presenta? ¿Cómo describe la dificultad? ¿Y cuál es la perspectiva que necesita la persona? Tercero, el contexto de la crisis. Determinar el efecto sobre la familia y o el grupo social inmediato. Cuarto, el funcionamiento de la CASIC de antes de la crisis. Apreciar totalmente la desorganización y el equilibrio, y identificar los aspectos más sobresalientes del funcionamiento de CASIC durante las etapas de la vida y cómo se relacionan en el suceso de la crisis. Y quinto, funcionamiento de la CASIC durante la crisis. Determinar el impacto suceso precipitante en las 5 áreas del sujeto. Al dar atención particular en las dimensiones claves en cada una de estas áreas, la parte conductual, debemos tener en cuenta qué actividades se han afectado por el suceso de la crisis, cuáles no se han afectado, qué conductas se han incrementado o reforzado y qué estrategias de enfrentamiento se han intentado o si hubo éxito y fracaso. Igualmente, dentro de las fases de la CASIC se podrían realizar durante el proceso de la entrevista. En el ámbito afectivo, cómo se sentía la víctima por las consecuencias del suceso de crisis, si estaba enojada, triste, deprimida o aturdida. Se expresan los sentimientos o se ocultan, y el estado afectivo que proporciona alguna orientación hacia la etapa de enfrentamiento de la crisis. En su ámbito somático, vamos a revisar si hay trastornos físicos relacionados con el suceso de la crisis. ¿Son reactivaciones o dificultades anteriores o totalmente son nuevas? Si la crisis se deriva de una pérdida física, ¿cuál es la naturaleza exactamente de la pérdida? ¿Y cuáles son sus efectos sobre otros funcionamientos corporales? Al entrar a indagar en el ámbito interpersonal, podemos encontrar el impacto de la crisis de la persona sobre el mundo social inmediato, que puede ser la familia, amigos, etc. Su sistema actual de apoyos y qué tan bueno es utilizar la familia y amigos cuando están disponibles. La actitud interpersonal asumida durante el momento de la crisis, si es introvertido, dependiente o etc. Y la parte cognitiva, expectativa y propósito de la vida, pensamientos intrusivos, el significado precipitante de la vida total, la presencia del debería y culpas, patrones de pensamientos ilógicos como inevitables, las imágenes de ruinas inminentes y fantasías destructivas. La estructura de la técnica. La valoración y estructura del tratamiento toma un enfoque multidimensional de la psicoterapia, reconociendo la importancia de apreciar el funcionamiento de la víctima en diversas áreas o subsistemas,
La tarea inicial de tratamiento es traducir el perfil CASIC de la crisis dentro del lenguaje de la misma, su ámbito conductual, afectivo, somático, interpersonal y cognoscitivo. Dentro del aspecto conductual, se da atención a los excesos, deficiencias, antecedentes y consecuencias de las conductas y áreas de capacidad o incapacidad. En la parte afectiva, incluye un rasgo total de sentimientos que un individuo puede tener sobre cualquiera de estas conductas como un suceso traumático. En su ámbito somático, se refiere a todas las sensaciones corporales, incluyendo tacto, oído, olfato, gusto y visión, y el funcionamiento físico general. Nos debe interesar en particular las correlaciones somáticas de la angustia psicológica y o problemas físicos que puedan precipitarla. En el ámbito interpersonal vamos a revisar la formación sobre la cantidad y calidad de las relaciones sociales entre paciente, la familia y amigos. Y el ámbito cognoscitivo, donde se codifican los procesos mentales, se valoran imágenes o descripciones mentales en cuanto a las metas, recuerdos del pasado, aspiraciones para el futuro, así como sueños de día y de noche. La cognición se utiliza para referir el rango total de pensamientos y en particular las aseveraciones de sí mismo sobre respecto a la conducta y sentimientos. La información incluida bajo cada modalidad se concibe como guía de la actividad del paciente durante el proceso de enfrentamiento. Esto es de las 4 tareas de la resolución de la crisis. La supervivencia física. La primera tarea de la resolución de la crisis es permanecer vivos, y físicamente también como sea posible, durante el periodo de estrés excesivo y desorganización personal. Segundo, en casos de tentativas de suicidios, implementar medidas preventivas adecuadas. No solo la protección contra el suicidio, sino necesita ordenar dieta, ejercicio y patrones de sueño. C. Los cambios de hábitos de alimentación, ejercicio, aeróbicos, relajamiento, yoga, etc. Al hablar de la expresión de los sentimientos, las emociones casi nunca son totalmente comprendidas o aceptadas o expresadas en el momento en que se sentían, sino que aparecen más tarde. En consecuencia, el fin es ayudar a que se expresen de alguna manera socialmente los intensos sentimientos que acompañan la crisis, con lo que se libera energía emocional usada constructivamente en otros aspectos de la vida. La estrategia terapéutica principal para identificar los sentimientos del paciente es que el terapeuta ejerza al escuchar activamente lo que sucedió y de cómo el paciente se siente respecto a los mismos sucesos. Dosis abundantes de comprensión empática pueden servir con frecuencia a ayudar a que los pacientes admitan un rango de sentimientos penosos o incómodos. Las emociones nos dan indicios a cambio de conductas anticipadas, pánico volver al trabajo, al colegio o en algunos casos, como pueden ser el mismo hogar. Para muchos, sus manifestaciones están cerca de la superficie y basta una expresión empática para que se quiera manifestar. Los terapeutas o profesionales deben ofrecer normas y pautas para la expresión de sentimientos. La catarsis verbal y no verbal llegan a ser útiles. Al hablar del dominio cognoscitivo, el terapeuta utilizará estrategias para ayudar a las víctimas a obtener el dominio cognoscitivo sobre la experiencia de crisis, lo que involucra la utilización de los datos de las distintas áreas, las que se enfocan sobre 3 tipos de actividades. A. La víctima debe tener comprensión basada en la realidad sobre el suceso de la crisis. B. El terapeuta ayuda a reunir la información y repasar las circunstancias como medio para colocar la infraestructura para la interpretación de lo que el suceso significa para el paciente. Y C. Se le ayuda a que comprenda el significado del suceso, como un choque con las expectativas, los mapas cognitivos, propósitos de la vida, sueños y o creencias religiosas. El terapeuta utiliza su habilidad clínica para relacionar esta información dirigida a información considerada sobre la evidencia cognitiva, de tal modo que se incremente la probabilidad de que la víctima extraiga conclusiones sobre ella misma, o al menos sea receptiva a la interpretación terapéutica. La tercera actividad involucra reconstruir, reestructurar, reubicar conocimientos, imágenes, sueños que se destruyeron por el suceso de la crisis. El terapeuta
ayuda a la víctima al desarrollo de nuevos acontecimientos, definiendo nuevos propósitos, sueños que se adapten a la información disponible para enfrentar el futuro. Y en una última fase, adaptación conductuales a la parte interpersonal. La tarea final de la resolución de crisis se basa en que la idea de que el cambio conductual permitirá la acción constructivista oportuna, para que la persona se sienta mejor, también su autoimagen y el sentimiento de dominio de su realidad. Generalmente las víctimas están tremendamente ocupadas con algunos cambios conductuales e interpersonales y muy olvidadizas de otros. La principal consideración debe ser ayudar a la víctima a tratar primero las medidas conductuales, porque si se abandonan, producirán después gravemente las alternativas. El terapeuta utilizará la riqueza de técnicas de la terapia conductual para facilitar los cambios conductuales interpersonales, incluyendo a otros miembros de la familia. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus preguntas, inquietudes y retroalimentaciones en la caja de comentarios, o también dentro de nuestros cursos virtuales donde vas a encontrar dicho contenido. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.